Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos y bienvenidos a la cuarta entrega de 3 cosas que mucha gente no sabía hacer. Si te gusta lo que estás viendo, quédate en el vídeo, te sorprenderás. La primera cosa que vamos a hacer es una vela de humo y para ello necesitaremos bombas de humo, de estas que se compran, bueno, en fiestas y, bueno, son bien baratas en kioscos o suministros pirotécnicos. Vamos a necesitar una vela y una bombita, que la bombita tiene que ser más pequeña que lo que es la vela, evidentemente, si no se vería por los laterales. Ahora vamos a derretir la cera de la vela, como poniéndola al baño María, tal cual lo veis, un cazo con agua y dejamos calentar hasta que la cera se derrita. Vale, una vez que esté derretida, pues retiramos y ya nos vamos a la mesa. Con cuidado que evidentemente en estos momentos está la cera líquida, por lo tanto está derretida, está muy caliente. Y nos vamos a esperar un poquito a que empiece a solidificarse la cera. Cuando esté en este estado, que por fuera está sólida en los bordes, pero internamente, o lo que es mejor dicho, el centro está un líquido, ahí es cuando le introducimos. Esperamos un par de minutos y vemos como ya está totalmente cuajado, sólida la cera. Cortamos el sobrante de la mecha para que parezca una vela normal y ya está terminada, así que vamos a probarla. La derecha, esta es el test, evidentemente, pues es una vela normal, y a la izquierda nuestra vela de humo. Os puedo asegurar, y lo he hecho en la galería, que se ha armado una buena, así que es una broma muy épica si la conseguimos llevar a cabo. Vamos con la siguiente cosa, que es hacer una caca falsa. Bueno, esto es una broma súper socorrida y la vamos a hacer básicamente con comida para mascotas, perro, gato, más o menos el pienso, todo es el mismo. Es así, le echamos agua y con unos guantes, porque no veas cómo apesta, lo tenemos que mover y dejar que se empape todo. Bueno, y si el gato come, que coma, no hay problema, es comida suya, simplemente con agua. Le echamos un poquito más y vemos que está la pasta seca, y una vez que esté ya a la consistencia que queremos, le ponemos un poquito de colorante marrón, porque bueno, podríamos dejarlo como estaba, ¿no? Ya parecía caca, pero marrón es como más caca aún. Lo metemos en una bolsa y apretamos un poquito y lo tenemos que dejar en una esquina porque vamos a cortarle la punta. Bueno, antes tenemos que poner un papel encerado porque ahí es donde se va a secar nuestra caca falsa. Ponemos ahí como si fuera, bueno, se dice choricitos, ¿no? Por decirlo finamente, y hacemos los choricitos que creamos convenientes y nuestras formas preferidas. Y aquí hacemos un super chorizote en forma de ensaimada. Esta sería la super caca, pero en estas condiciones está pues muy blandita, así que vamos a dejarla secar más o menos durante 24 horas y después de ese tiempo pues se ha quedado pues como pequeños tronquitos así grumosos. Bueno, pues queda el efecto que estamos buscando, ¿no? Pues vamos a hacerle el test. Para ello simplemente tenemos que buscar un sitio que pues esté un poco acorde a la sustancia, ¿no? Por ejemplo, un váter, pues alguien se ha olvidado de subir la tapa y ha soltado el regalito pues donde le ha pillado, en la taza, en la tapa, donde sea. O simplemente estaba dándose una ducha, le ha venido el apretón y ha soltado la cataplasma. Vamos, cualquier sitio es buenísimo, y por la calle pues lo mismo, seguro que la gente las esquiva. Vamos con la última, que es hacer cigarrillos falsos. Antes de nada, desapruebo totalmente el consumo de tabaco, ¿vale? Pero bueno, para bromas está súper divertido. Estas plantillas que estamos recortando las podéis encontrar en la descripción del vídeo. Simplemente clicáis donde pone link de plantillas y os las descargáis. Una vez que estén recortados los cigarrillos que queremos hacer, hacemos un pequeño tubito de la forma que estáis viendo, de esquina a esquina, y pegamos con celo. Vale, para que no se nos abra, evidentemente. Vale, estos serán los cigarrillos, o al menos la parte interna del cigarrillo. Medimos desde el inicio hasta la mitad de la ceniza, ¿vale? Y así pues a mí me ha dado como para 3 cigarrillos con este tubito. Cortamos, pero antes en cada marca tenemos que poner un poco de cinta adhesiva, porque si no al cortarse nos va a abrir el tubito. Bueno, pues ahí está, 3 tubitos, 3 cigarrillos. Perfecto. Ahora con un poquito de pegamento de barra vamos a unir las piezas, que es el tubo interno, con el papel de la plantilla. Con mucho cuidado que no queden arrugas, bien centrado. Ahí hacemos el pegado y tenemos el cigarro
a un 50% de su terminación, pero bueno, ya da un poquito el pego, y ahora que lo pintemos con rotulador naranja va a aparecer muchísimo más. ¿Veis? Tiene que estar el filtro así como a manchitas, y solo resta ponerle la punta que parezca como incandescente, que esté como encendido. Esto lo vamos a lograr haciendo unas pequeñas pelotitas de papel de aluminio que colocaremos en cada una de las puntas de los cigarrillos falsos, y los pegaremos con un poco de silicona caliente, porque claro, hay posibilidad que se nos acabe cayendo. Lo podemos pegar con otro tipo de pegamento, pero ya sabéis que la silicona caliente es mi preferida porque pega súper rápido y es muy económica. Vamos a ver en qué estado se encuentran ahora. Bueno, está bien, pero le faltaría un poquito de llama, ¿no? De calor. Pues esto lo vamos a conseguir con un poquito de rotulador, en este caso rotulador permanente, ¿vale? Rojo, como veis. Le damos ahí unos brochazos y ahora sí, ya los tenemos terminados. Y es que parecen de verdad encendidos y todo. Están súper bien para pegar unas buenas troleadas y que la gente se crea que son cigarros de verdad. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.